11:50 minutos. Bueno, ya entramos a transitar los últimos minutos del programa, pero no nos vamos a ir todavía porque está con nosotros Germán Rodríguez, a quien ya vamos a saludar. Hola Germán, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo va? Buenos días a la audiencia. Un gusto estar por acá de nuevo y bueno, comentar sobre las actividades. Está muy bien. Bueno, Germán Rodríguez, él es abogado que, bueno, es especializado en derechos de autor. De eso vamos a estar hablando. Germán, que no viene solo esta vez, porque también vamos a saludar a Selena Godoy. Hola Selena, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muchas gracias y estuvimos participando del trabajo que está realizando Germán y muy contentos de poder estarlo acompañando. Bien, perfecto. Bueno, Selena Godoy es escritora, al igual que Marcia Godoy, a quien también vamos a saludar. Hola Marcia, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a la audiencia y también muy contenta de poder acompañar a Germán y poder contar de todo lo que realizó junto con SADE en la jornada de Uyum. Bien, claro, porque estuviste en Uyum, Germán, algo también nos habías adelantado que se iba a realizar esa actividad que tiene que ver con informar en ese caso y en este caso a los uyuneros, pero bueno, lo que se quiere también es ampliar esa charla para diferentes departamentos sobre sobre tu especialización, que son derechos de autor. Sí, estuvimos con la charla de derechos de autor con autores, estuvimos con gente de Uyun y con gente de Sonda que nos acompaña, de hecho. Bien. Así que estuvimos esa doble impacto, digamos, en el lugar. Estuvimos en la Biblioteca Popular Luis Solera. De acá un abrazo a Daniel Valenzuela, que nos recibió excelentemente y prestó el espacio para las charlas. Estuvimos acompañados por gente, incluso funcionarios del municipio de Uyun, estuvo el intendente, estuvo la gente de la Secretaría de Cultura, y estuvieron muchísimos autores, estuvieron músicos, hubo gente que escribe, gente que hace artes visuales, que pinta, y gente que quiere registrar cosas en generales, mucha gente que quería registrar cosas, y fue verdaderamente una actividad muy enriquecedora y digamos, valida esta necesidad de empezar a promover las actividades de territorio porque llenan mucho y surgen preguntas e iniciativas valiosísimas de ahí. Ciertamente. Bueno, algunas de las preguntas, algunas de las inquietudes que pudieron resolver, pudieron evacuar. En líneas generales averiguó mucha gente sobre primeras obras, sobre todo dudas sobre registraciones a primeras obras o desconfianzas a la hora de la distribución. También muchos nos preguntaron, hubo varias gente que traía como conjuntos musicales y preguntaban respecto al registro de los nombres de las bandas que se registran como patentes, y también otra gente que tenía también al mismo tiempo de que además de ser autor tenía microemprendimientos o trabajaba en distintos proyectos, y cómo poder registrar un proyecto, cómo poder digamos generar una antecedente antes de poder hacer ese tipo de actividades, que siempre impulsamos que los proyectos se registren, que se conviertan en términos escritos y que se promueva el registro a través de obras inéditas o como obras escritas, que permita un cierto asentamiento de prueba de autoría, a cuestión de que la gente, y también lo digo a la gente que esté escuchando la de radio o los que esté viendo por tele, háganlo, registren las obras antes de hacerlas públicas, porque con eso se garantizan de que no existan gente, digamos, entes maliciosos que quieran aprovecharse de esas obras que no se conocen. Está bueno, está bueno que lo digas y está bueno ese punto, porque, bueno, ahí voy a hablar con ustedes, chicas, para preguntarles sobre esta situación en particular, pero también preguntarles sobre lo que les ha costado también publicar o hacer pública una obra de ustedes, un escrito de ustedes. ¿Cómo ha sido el proceso? Me parece muy importante el trabajo que están realizando realmente, porque el empezar a difundir esto de si tenés una obra, sos autor, por lo general, no sé, habían chicos, por ejemplo, ese día que tenían poemas escritos y lo veían como poco, como de verdad tengo que ir a hacer todo, y sí, porque en realidad es creación de uno, y bueno, por ahí no tenemos la información tan cercana, por dónde ir, para dónde dirigirnos. Creo que este tipo de charlas nos deja en evidencia esos pasos a seguir, de decir, bueno, tenés estas opciones, puedes ir por la imprenta, puedes ir por la editorial, estos son los riesgos, estos son los pros. Creo que en ese sentido fue muy claro. En la obra en la que yo participé fue gracias a Germán. Estaba participando en una organización
donde pedían escritos que trataran con el tema de los puntos de la agenda, ¿no? Agenda, ayúdame Germán. La Agenda de Objetivo de Desarrollo Sostenible. De Exacto. hecho, el libro de bitácoras lo pueden leer en cualquier biblioteca de la universidad, Exacto. porque fue un proyecto de extensión que realizamos acá con la institución. Y yo participé en ese proyecto presentando mi escrito que se llama Hasta que la injusticia se cambia el nombre, que trata un poco de la realidad, es una ficción no ficción, porque trata un poco de la realidad que transitamos desde las organizaciones sociales en lo que es el acompañamiento a las víctimas por abuso sexual en las infancias, a través de tribunales, ¿no? La vivencia de los niños, niñas y adolescentes en esos espacios tan jurídicos, tan estructurados. De eso se trataba mi escrito y bueno, la verdad, como decía Germán, yo tengo otros escritos que quizás no tienen tanta relación con eso, o tal vez sí, pero que estoy como en ese proceso de animarme a publicarlo y quería la información primero. Claro, está muy bien esto de buscar información, porque claro, una vez que pudimos redactar lo que quisimos redactar o lo que quisimos que, bueno, algún lector lea de nosotros, bueno, y todo lo que implica, ¿no? Poder comenzar durante el proceso, digo, y terminar ese escrito, pero después seguramente las preguntas que se van a generar es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo es el proceso? Muchos miedos, muchas desconfianzas a la hora de hacerlos públicos, por dos motivos. Un motivo que hablábamos justamente con Cere, con Marcia, era miedo en el sentido de no querer hacer público por sentirlo poco, por sentirlo limitado, por tenerle miedo a la propia obra, en el sentido o miedo a ser visto, porque muchas veces uno cuando escribe, lo digo como escritor, uno se transparenta, uno se muestra tal cual es al mundo y tiene un cierto nivel de costo social, riesgo, etcétera, que uno lo absorbe. Y por otro lado, también el miedo, y eso es la cuestión que más apuntamos a la periferia, porque son muchas las historias que escuchamos, y lamentablemente son muchas las que escuchamos, y mientras más vamos a la periferia, más las escuchamos, de gente que tiene obras históricas que luego han sido registradas a nombres de otros, o gente que tiene obras, o una gran cantidad de publicaciones que lamentablemente no se pueden publicar porque o se pierde la línea sucesoria del registro, no se sabe cómo distribuirlas, y todo este tipo de cuestiones, y son obras que se van perdiendo o obras que se van disputando y existe esta cuestión. Entonces, bueno, un poco la idea era responder a estas necesidades, responder y también impulsar a que validemos las obras, porque no es solamente el registro, no es solamente el papel que dice que esta obra es nuestra, también es la forma en la que le damos un crédito social a la obra, de una importancia de, bueno, esta obra está registrada, tiene un ICBN, tiene una cuestión, esta banda tiene el nombre registrado, no voy a ir a un concierto, que es algo que nos contaban, van a un concierto de música y hay 3 bandas que se llaman iguales, no, la nuestra es la banda que se llama así, fuimos primero, o sea, esas cuestiones eran un poco lo que queríamos impulsar y bueno, siento que lo estamos logrando de a poco. Está muy bien. Marcia, en tu caso, ¿cómo fue? Sí, fue una jornada, quería decirlo, inspiradora, porque habían de varias edades y también había este tema de que qué pasa si mi papá ha escrito y él ya falleció. ¿Qué podemos hacer para que siga, sea hereditario o quede en el tiempo registrado? Toda esa cuestión surgió, no sé si lo querés comentar, Germán. Sí, nos pasó de poetas o de escritores reconocidos de los departamentos que lamentablemente han fallecido, y como las obras están perdidas a la línea sucesoria, básicamente existen muchos hermanos, nadie se hizo cargo de ese derecho, son obras que no se pueden publicar, y existen tal vez 1 o 2 hermanos que están interesados en que esa obra se difunda y el resto no le importa, no es que estén en contra, no hacen las gestiones. Entonces, ¿cómo generar eso? Otra cuestión que nos preguntaban, gente que tiene otras personas que tal vez en Buenos Aires, un pariente, un amigo, que les podían dar una mano con la registración de la música, con la registración en Spotify, pero tenían esta desconfianza, ¿y qué pasa si le mando la música y después la registra su nombre? Entonces, también promover eso, que se firmen acuerdos. Yo lo que les decía a todos era, no metan un abogado de una, porque ahí, o sea, si metemos, lo digo como abogado, tenemos un problema, inmediatamente nos agarramos las trompadas, pero sí llegar a acuerdos, firmarlos, hacer acuerdos, hacer convenios. Uno dice contrato y la gente se asusta, pero sí, hacer contratos editoriales, contratos de distribución. Por suerte cada vez, bueno, hoy en día diría que todas las editoriales de la provincia te hacen firmar un contrato editorial, lo cual es buenísimo. Cada vez hay más, los productores musicales lo mismo.
que te dan claras las reglas. Esto voy a hacer yo, esto no lo voy a hacer yo, esto podés hacer vos, esto no lo podés hacer vos. Y con eso uno se queda tranquilo de que no va a haber ni uno va a aprovecharse de más y pedirle que haga una cosa que no quedaron de acuerdo, y del otro lado tampoco le van a exigir de más. Hay que buscar, hay que sostenerse de los contratos escritos. Digo, parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero existen también los contratos verbales. Claro. Sí, nosotros lo que le decimos es la palabra de uno contra la del otro. Exactamente. Sí, siempre por escrito, de la boca nada, porque en realidad si no hay nada escrito no puedes después ir a la justicia que les va a decir, me dijo, no me dijo, y empieza esta disputa, ¿no? Entonces hacemos relevancia con eso también, de decir, el escrito no necesariamente tiene que ser hecho por un abogado, lo puedes hacer vos y que la otra parte firme, y con esa informalidad también hay una formalidad. Claro, y ir dándole validez a lo que uno va creando. Y había una chica jovencita que también, como decía Germán, con este miedo de ver si lo que ellos escriben es acertado, si el público lo va a recibir, lo va a rechazar. Bueno, no llevó su material, pero estaba ahí, quería saber todos los pasos, el paso a paso. No sabía que había tanto que seguir porque es una cuestión de que, viste que ellos empiezan a escribir y nos contaban, no sé qué escribo, solo sé qué escribe, todo está en mi mente, y cuando termine quiero saber qué tengo que hacer. Y no se imaginaban que tenían que hacer tanto, un camino a recorrer largo, y que habían dos posibilidades: una vez que terminaban el libro, ir a una imprenta, como explicaba Germán, o hacerse los valer ellos mismos. Decía Germán, me daba risa ese día, decía, ir a hacer tu propio negocio y como ambulante ir haciendo promoción del libro. Que en realidad es lo que más nos toca a los autores muchas veces, hacer distribución. Yo digo que uno se vuelve emprendedor de su propio libro. Lo tiene que vender, lo tiene que posicionar. Lo mismo con una marca, con una identidad, con un espacio, con la boda del arte a secas. O sea, uno tiene que golpear puertas. Pero que sí, también que sepan que existen espacios de acompañamiento. Que existe SADE, que la Sociedad Argentina de Escritores, que es quien avala todas estas actividades, que existimos, que estoy yo, pero que existen otras personas, además de mi persona, que están dispuestas a colaborar, a ayudar, y asociaciones civiles en todos los ámbitos artísticos, en la música, en el arte, en el cine, en la literatura, que les pueden dar todas las herramientas y que ya han hecho este camino de ida y vuelta, y estás como, y por lo menos están como ahí como una suerte de mentoría de no es tan difícil, no la pasen tan mal, miren, síguenme, yo les puedo decir por dónde es el camino. Siempre con el aliciente de que ellos también sirvan eso en un futuro y ellos puedan inspirar a otros autores el día de mañana. El camino es muy burocrático, digo, ahí es muy engorroso. Depende qué querás registrar, pero en líneas generales es extraño. Para el autor que escribe es raro tener que... yo lo tengo muy naturalizado porque tengo de profesión abogado, entonces yo ya estoy acostumbrado, es como, bueno, son 3 notas acá, llenaste formulario por acá. No, yo hablaba mucho de la TAD, y después Daniel me corrige y me dice, no saben lo que es la TAD, es la plataforma de trámites a distancia. Pero uno lo tiene tan naturalizado, lamentablemente, que después, la plataforma de trámites a distancia, cuando le agarras la mano, uno registra así, en 5 minutos registro 5 libros. Pero cuando arrancás, no sabes ni qué opción elegir. Ahí en la plataforma de trámites a distancia uno puede hacer 1300 y pico trámites. Entonces tal vez uno quiere registrar un libro y termina haciendo un contrato de sucesión. Entonces, no tan grave, pero podría uno intentar registrar un libro y terminar registrándolo como obra visual o registrarlo como música porque no se dio cuenta. Entonces, creo que en ese sentido también nos respondió el contacto directo de seguir impulsando los tutoriales que hacemos en el espacio, seguir impulsando y bueno, generar un canal de contacto directo, que de hecho todas las personas que siempre donde vamos lo decimos y nos llegan todos los días preguntas, y ahora lo que hemos empezado como política activa es que cuando llegan muchas preguntas sobre el mismo tema, hacemos una pequeña gráfica ilustrativa respondiendo a esa pregunta y ya van quedando y queda. De hecho hemos inaugurado hace poquito un espacio de herramientas para artistas que tiene incluso modelos de formatos de acuerdos o de acuerdos bilaterales, no voy a decir contratos porque no son contratos, pero sí acuerdos, notas, formatos preestablecidos que los pueden utilizar como base y que bueno, también quiero difundir que eso existe. Bien. Bueno, en Uyum fue la charla. ¿Se prevé realizar otra en otro departamento quizá? En agosto vamos a estar en Albardón, ya vamos a venir más sobre la fecha. En teoría va a ser el 3 o el 10 de agosto, todavía no está confirmado, por eso no puedo decir bien fija la fecha. Y en octubre vamos a estar en Caucete, también con estas charlas en territorio y bueno, donde nos inviten. Así que si tienen un espacio, una biblioteca, un lugar donde quieren que vayamos a llevar este tipo de cuestiones, hagan sonar el teléfono de la radio o el teléfono mío en su defecto. Que
que es ¿cuál? Nos pueden hablar en espacio @abogadodelart, ahí directamente en Instagram, en Facebook, en YouTube, en donde sea, lo pueden ver. Y si no, en el sitio web, en abogadodel.art, ahora está el nuevo espacio de herramientas para artistas, que ahí van a encontrar todo lo que he dicho que dije que había. Genial. Y agradecer este espacio que han formado, porque por ahí nosotros que vivimos en departamentos, por así decirlo, un poco más alejados, mucha gente que no se entera hasta que llega a su departamento de todas estas cosas. Así que nosotros de Sonda nos fuimos para Ollum a ver la charla, pero bueno, es muy importante justamente porque reivindicamos la cultura, ¿no? Del territorio, del lugar. Muchos de los escritos que presentaron ese día, las personas que asistieron tenían que ver con el lugar, con los espacios que tienen ellos desde el territorio, porque uno se contextualiza inevitablemente cuando escribe desde dónde es, ¿no? Entonces, agradecemos lo que está haciendo Germán con Abogado del Art y el apoyo que tiene SADE para poder llevarla a la periferia del Gran San Juan. Sí, la verdad que sí, fue muy lindo, muy enriquecedor. Y bueno, y también el contexto que fue la biblioteca, que yo siempre digo, el saber es poder, y a veces el desconocimiento nos quita una gran herramienta para poder ir avanzando hasta en el día a diario. Así que muchas gracias también por el espacio y en la radio, y dar a conocer también la importancia de, y como dice Germán, que sepan que está abierta esta puerta de acompañamientos legales para poder, como te decía, concretar varios proyectos. Genial. Bueno, el agradecimiento a ustedes por venir, por informar, por acercarnos un poquito más a todo este mundo de la literatura y de la lectura y de la escritura, sobre todo. Bueno, muchísimas gracias, y si les interesa, mañana estaremos presentando un libro sobre otro tema, Sin Estado y Constitución, ahí en la biblioteca del Museo Provincial de Bellas Artes. Así que están invitados. A las 19 horas. Bien, perfecto. Ahí estaremos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Germán Rodríguez con nosotros, él es abogado especializado en derechos de autor. También Selena Godoy y Marcia Godoy, ambas escritoras. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Ustedes por